Hoy os voy a hablar de la que posiblemente sea la mejor aplicación de notas que existe para terminal. Y es que desde el momento de descubrirla estoy súper viciado con ella y estoy alucinando. Es una aplicación que está hecha para un determinado sector de público, ahora os explicaré, pero bueno, es para todos los públicos. Lo que pasa que sí que es cierto que si no conoces un poquito, por ejemplo, los atajos de Vim, al principio te puedes encontrar un poco perdido. Pero no es nada compleja de utilizar, es más, es una magnífica excusa para aprender los atajos de Vim. Y es que al final, tanto uses Emacs o uses algún otro editor de texto, el hecho de conocer los atajos de Vim te va a abrir muchísimas puertas a un montón de aplicaciones que están hechas para terminal y que casi todas las aplicaciones al final acaban usando los atajos de Vim. Quiere decir que si aprendes un poco los atajos básicos, no te voy a decir conocer en profundidad Vim porque yo creo que es casi imposible, igual que sucede con Emacs, pues sí que es cierto que te permitirá eso, el utilizar, no sé, cualquier otra aplicación, ya sea un reproductor de música o cualquier aplicación, seguro que tiene algo de los atajos de Vim. Así que, bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona esta aplicación porque ya os digo, estoy súper contento, estoy emocionado con esta aplicación y la verdad es que funciona fantásticamente bien, es algo increíble. Es una aplicación que está desarrollada en Python. Y bueno, pues la podemos encontrar en las librerías de Python. El modo de instalación es muy sencillo. Os voy a dejar un post en el blog de YouGeek donde podéis seguir el paso a paso. Yo aquí mi único objetivo es un poco escucharme cómo funciona un poco y también lo que he llegado a hacer con ella, ¿no? Un poco cómo la he implementado también en mi flujo del día a día, por así decirlo, con Emacs, ¿no? Porque como sabéis, yo utilizo Emacs. Y mi modo de entender un poco, bajo mi experiencia, ¿no? Y el tiempo que vengo utilizando Emacs, pues claro, digamos que los atajos de Emacs los tengo súper interiorizados ya, los tengo integrados ya en mí, o sea, no necesito ni pensar. En cambio, Vim, pues los conozco, pero claro, me resulta es más complejo el utilizarlo a la hora de utilizar archivos de texto plano. O sea, lo utilizo y me veréis que lo utilizo y dirás, ostras, lo haces bien. Pero digamos que para mi uso, para mi forma de ser, pues como lo he aprendido yo, por así decirlo, pues me encuentro más cómodo utilizando los atajos de Emacs. Entonces esta aplicación, como os digo, es muy liviana. Digamos que es la aplicación perfecta de Simple Note. Yo lo siento así. Claro, como sabéis, una de las ventajas que tiene Simple Note al final es que es totalmente multiplataforma. O sea, todo aquello que registres en esa terminal vas a tener acceso, ya sea a través de tu escritorio. Ya os grabé un podcast también hablando de Simple Note en su día, donde os explicaba incluso cómo instalarlo también con paquetes en Snap. Podemos utilizarlo a través de interfaz web. También hay aplicaciones para Android y iOS. Incluso hice un post donde poder, mediante un paquete, integrarlo dentro de Macs. En su día lo he estado utilizando alguna vez y tal. Bueno, pues está bien, ¿no? Puedes sincronizar tus notas con el teléfono. Siempre hay que recordar que estamos utilizando un servidor que no tenemos hospedado nosotros. Estamos utilizando los servidores de Simple Note. Pero no os voy a engañar. Al final no me acababa de hacer mucho el utilizarlo con Emacs, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, también ha sido un poco la excusa. He visto alguna que otra aplicación sencilla en GitHub donde podemos crear nuestras notas, ya sean scripts en Bash y en Python y demás. Hay aplicaciones muy interesantes que podemos utilizar, ¿no? para registrar nuestras notas, pero siempre, porque es un tema que me gusta, pero siempre acabo muriendo nuevamente otra vez a Emacs, y a los Regmod. Para mí es el método perfecto, porque al final, como siempre os he dicho muchas veces, todo lo tengo en un único archivo de texto plano y está absolutamente todo allí. Pero sí que es cierto que, ¿qué ventajas trae, por ejemplo, Simple Note respecto, por ejemplo, a los Regmod con Emacs? Pues bueno, por una parte podemos trabajar en equipo. Eso es muy interesante. Ya os hablé en el anterior podcast que hablé de Simple Note, que es una de las ventajas. Claro, esto además lo abre muchísimo más. El hecho de poderlo utilizar con la terminal, pues es una pasada, ¿no? Yo, pues, la mayor parte del tiempo lo paso en la terminal. Por lo tanto, si con otra persona que no sé, por ejemplo, utiliza el teléfono móvil, pues bueno, no tengo que buscar una aplicación concreta en el escritorio, una versión web para poder editar o sea, en el caso de hacer esta edición compartida, ¿no? Pues, trabajando en equipo, pues no necesariamente tengo que utilizar una versión de escritorio, no tengo que utilizar una versión web, no. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, mi versión de terminal y otra persona puede estar utilizando la versión web, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas muy interesantes que tiene el hecho de trabajar con Simple Note, por ejemplo, ¿no? Una de las ventajas, o sea, igual que Google Docs o Dropbox Paper, que en este caso, pues también, si desde aquí, si alguno conocéis una aplicación, sí que he visto que hay una aplicación desarrollada en Go, pero si hay una aplicación que sea más o menos equivalente de Dropbox Paper, pues sería ya brutal, ¿no? Porque para mí la considero una de las aplicaciones
más interesantes también, ¿no? Junto con Simple Note, que es una aplicación que la ves y dices, ostras, no tiene nada, es sencilla, digamos que a nivel estético y demás tú dirías, ostras, hay aplicaciones muchísimo mejor, pero es que es tan, digamos, entre comillas, tan perfecto todo lo que tiene, o sea, es algo tan básico y es que es perfecto, ¿no? Y en el caso de la terminal, pues es brutal, y ahora, pues, os hablaré un poquito más. Más ventajas que tiene, pues el poder compartir esas notas públicamente, ¿no? Al final, pues yo puedo ir editando mi nota, en este caso, por ejemplo, con la terminal, y luego pues compartirlo con algún miembro donde le paso el enlace y le digo, oye, mira, aquí tienes la información, ¿no? Puedo tener mis notas registradas, las voy haciendo en la terminal, y luego pues puedo compartirlo con cualquier persona. Yo hablo en la terminal porque estoy hablando en este podcast de la aplicación de terminal, pero ya os digo, podéis hacerlo, empezar en la terminal y seguir en el móvil, y podéis acabar en el escritorio, ¿no? En la versión web, o sea... Es la ventaja que tenemos, ¿no? De trabajar en la nube y con Simple Note. Más cosas. Una cosa súper importante, el control de versiones. Es una pasada. O sea, tenemos un control de versiones en esta aplicación. Esto quiere decir que pues tú vas editando, luego piensas, ostras, me he equivocado, todo aquello que borré estaba bien, pues bueno, puedes volver atrás. Increíble, la versión de terminal también te permite esa opción, es alucinante. O sea, tú puedes ver el control de versiones de toda aquella edición que has estado haciendo vía terminal. O sea, que es una aplicación que está genial. Vamos más allá. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando instalemos SN CLI, que es la aplicación de terminal de Simple Note? Sí, sería Simple Note CLI, ¿vale? Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar al abrir la aplicación, y es lo primero que me encontré yo, pues es que no funcionaba, ¿no? Digo, ostras, toco los cursores de arriba y abajo, digo, esto no funciona, ¿no? Y aquí, pues, digamos, cambié el interruptor y dije, bueno, pasamos a modo BIM, ¿no? Toco la J y la K y veo que ya sube y baja el cursor a lo largo del listado de notas. Como se explicaba, una vez más, merece la pena dedicar un pequeño tiempo de inversión a reconocer un poco los atajos de teclado de BIM. Como veis, no os estoy hablando de hacer cosas virguerías. Pero sí que es cierto que si sabes unas nociones básicas de cómo moverte en la pantalla, cómo subir arriba del todo, bajar abajo del todo, y pequeños detalles de este tipo, pues te va a permitir el conocer mucho mejor y encontrarte súper cómodo con otras aplicaciones, por ejemplo, de terminal, ¿no? Si ese es tu objetivo. Y pues ya os hablaré más adelante de más aplicaciones que podemos utilizar también con atajos de BIM. Sin ir más lejos, Atareado también explicaba Vimium, una extensión para utilizarlo con navegador, que ya os hablaré más adelante también de otras posibilidades muy interesantes para poder navegar con atajos de BIM. Y bueno, yo bajo mi experiencia, como os decía, igual que editar un archivo de texto plano, pues me parece más natural hacerlo con los atajos de Max, ¿vale? Del modo en que yo he aprendido. Pues sí que es cierto que a la hora de navegar, pues encuentro que es bastante cómodo el hacerlo mediante BIM, los atajos de BIM. O sea, yo editar mi nota y subir y bajar, por ejemplo, para seleccionar las notas, subir y bajar a lo largo de la pantalla, pues me resulta más natural utilizar también los atajos de BIM, ¿vale? ¿Esto quiere decir que por narices en esta aplicación de terminal vosotros me diréis, ostras, yo es que le tengo una manía a BIM que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Esto ya pues me ha roto, esta aplicación no me vale, no. O sea, tú puedes, mediante un archivo de texto plano, que es el archivo de configuración, puedes configurar, incluso, bueno, desde la aplicación no, tendrías que hacerlo desde el archivo de texto plano, puedes configurar los atajos de teclado, de manera que, bueno, por defecto te viene de esta manera, ¿vale? Te viene con los atajos de BIM, pero tú puedes personalizarlo y decidir, pues, cómo quieres que funcione, ¿vale? O sea, pues hacer los atajos de teclado que más te gusten. Para acceder a la ayuda en esta aplicación, pues simplemente pulsando la letra H, pues ya nos aparece todos los atajos. Eso sí, la aplicación está en inglés, pero bueno, más o menos se entiende qué hace cada tecla, ¿no? De todas maneras, ya os digo, en el blog de YouGeek os dejaré en castellano, ahí sí, pues qué hace, bueno, los atajos más bien básicos. Bueno, y volviendo pues al tema de personalizar, ¿no? Esta aplicación también te permite el poder, como os decía, yo a mi modo de ver, pues me es más natural editar esa nota o crear esa nota en texto plano mediante Emacs. Claro, pues esto podía pensar, al principio cuando lo abrí dije, ostras, esto es BIM, ¿no? Bueno, no tengo problemas, es genial, todo se mueve súper rápido, se sincroniza brutal, porque es que estás editando y ya tienes en tu móvil la última versión sincronizada desde tu terminal, o sea, esto es genial, pero yo necesito, no sé, me gustaría poder utilizar Emacs. Bueno, pues también puedes hacerlo mediante un archivo de configuración. Puedes hacer ese archivo de configuración donde puedes editar también los atajos, a personalizarlos como tú quieras. Pues también puedes añadir qué tipo de editor de texto vas a poder utilizar para editar esas notas. Es más,
no necesariamente tienen que ser versión terminal, también puede ser versión interfaz gráfica, de manera que tú puedes hacer desde la terminal, seleccionar una nota en concreto, le das a la E de editar, de edit, ¿no? Y bueno, se te abre el editor de texto que tú hayas decidido. Yo os digo, por defecto es Vim, o sea, sin salir de ese entorno de terminal, pues se te abre Vim y tú ahí pues editas y creas la nota, haces lo que quieras, ¿no? Pero si no es así, pues has decidido otra aplicación, como puede ser Nano, por ejemplo, en terminal, o, por ejemplo, Emacs con interfaz gráfica, o cualquier otra aplicación, Gedit, no sé, la que queráis, pues no se os abrirá con interfaz gráfica, ¿no? Aquí editáis, guardáis esa nota, porque esa nota al final está en una carpeta temporal, en texto plano, en TXT, y bueno, pues lo editas, guardas, y ya se encargará la propia aplicación de notas de SimpleNote CLI de sincronizarlo con el servidor de SimpleNote, que ya os digo, funciona muy bien. En la parte superior además te aparece una franja donde aparece online, es genial. O sea, tú cuando abres la aplicación de notas, pues te aparece todo el listado de las notas, igual, o sea, las notas que tienes en SimpleNote. Es alucinante porque es algo tan sencillo y tan brutal que ya os digo, y te llama la atención, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo puede funcionar esto también, ¿no? Y en la parte superior, pues eso, te aparece como que está online, ¿no? Como que está conectado con el servidor. Tú le picas a la S y puedes desconectarte del servidor, pues trabajar offline, y luego, pues si le vuelves a dar a la S, se vuelve a conectar con el servidor y hace su sincronización y demás. También hay un comando que podemos ejecutarlo. Si miramos la ayuda de esta aplicación, pues veremos que también en segundo plano, sin necesidad de abrir, podemos hacer sincronización de las notas, porque al final todas esas notas bajan en formato JSON, también en una carpeta de configuración dentro de lo que es nuestro disco duro, ¿de acuerdo? Podemos hacer más cosas, podemos, incluso yo en el blog, pues os lo añadiré también, el poder decidir en qué lugar queremos tener ese archivo de configuración, de manera que tanto podemos hacer eso como en qué lugar queremos guardar esas notas temporales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como veis, es una aplicación que os digo, funciona muy bien porque yo, bajo mi experiencia, el hecho de intentar ser más productivo a través del teclado, que realmente lo notas porque mejoras muchísimo la velocidad, sí que te das cuenta que, por ejemplo, aplicaciones como SimpleNote con interfaz gráfica funcionan muy bien, hacen su función, o sea, digamos que a nivel diseño, por así decirlo, pues es un diseño muy sencillo. A nivel usabilidad y opciones es ideal porque tiene las opciones necesarias, puedes añadir etiquetas, puedes darle a lo que se llama ping, que es subir esa nota en la parte superior, ¿no? Porque dices, ostras, esta nota quiero que esté arriba como destacada porque es lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Y una vez o sea, has dejado ese tema, pues quitas el pin y baja a la parte inferior, ¿no? Y bueno, pues tiene una serie de opciones que dices, ostras, pues lo tiene todo. Pero sí que es cierto que a la hora de utilizarlo con ratón y demás, pues bueno, se te hace a mí, ya os digo, a mi modo de uso, pues se te hace un poco más, te da un poco pereza, ¿no? Al final tener que añadir etiquetas y tal y cual. En cambio con terminal es que es brutal, porque es que es tan sencillo como tocar una tecla del teclado y ya estás en modo de añadir etiquetas. Le das otra tecla de teclado y ya estás, le has dado al pin y ves que la nota sube arriba. Le das otra etiqueta y lo envías a la papelera, esa nota. O sea, quiero decir que es que alucinas, porque dices, hostia, vas más rápido tus manos y que tú, ¿no? O sea, digamos, tal como lo piensas, lo estás ejecutando, ¿no? Y esa es un poco de las ventajas de utilizar los atajos de teclado y esas son un poco las ventajas de utilizar, por ejemplo, esta versión de aplicación de notas de SimpleNote. Llegados a este punto, y os digo, es ingeniería inversa, porque yo en realidad no empecé por aquí. Yo por donde empecé al final fue por Nextcloud Notes CLI, que es la misma aplicación que en realidad es un fork de esta aplicación. Y aquí vamos un poco a la segunda parte. Tú puedes haber montado esto y decir, ostras, esta aplicación es genial, pero ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta tener mis notas personales más íntimas en los servidores de SimpleNote. Yo quiero tenerlo en mi propio servidor y para eso tengo una nube Nextcloud montada donde tengo Nextcloud Notes, por ejemplo, y quiero tenerlo ahí. Pues bien, ha habido una persona que ha hecho un fork de esta aplicación de SimpleNote CLI y pues podemos hacerlo, utilizarla con Nextcloud Notes, que es esa aplicación que podemos también instalar en Android, en iOS, que funciona fantásticamente bien, que funciona en Markdown también, como es el caso de SimpleNote, y la aplicación de terminal, pues como veis, es un fork, pues es exactamente lo mismo. Perdemos una serie de funcionalidades. Por ejemplo, no tenemos el tema de compartir esa nota, no tenemos el poder trabajar en equipo, entre comillas. Sí que podríamos trabajar en equipo, ¿no? Hay una opción, pero bueno, podemos hacerlo, digamos, por debajo. Yo he hecho un script con SimpleNote, con Nextcloud Notes, que, bueno,
hay un truquillo y es la aplicación